¿De? Acabo de editar la página para que pueda hacerlo más didáctico. Más Sí, didáctico. gracias. Gracias, la verdad que sí hacía falta todo eso. A ver, vamos entonces a, a ver otro concepto que se llama esfuerzo crítico de pandeo. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Sí. Ok. Entonces, nosotros podemos calcular el esfuerzo crítico de pandeo. Podemos calcular el esfuerzo crítico de pandeo, es decir, el esfuerzo máximo que le pueden transmitir a una columna justo antes de pandearse. Para eso vamos a usar el radio de giro. El radio de giro que tiene que ver pues con la manera en cómo el área de la sección está distribuida a lo largo alrededor del centroide. Si checan estas dos circunferencias ahí alrededor de la A, forman un tubo, es decir, la parte donde están las letras fuera sólido. Entonces, el área del tubo, el área de la sección, está distribuida uniformemente y a lo más alejada del centroide. Entonces, eso da un radio de giro que hace que la columna sea más eficiente para soportar pues la carga axial. Por lo tanto, ese radio de giro pues se puede calcular con la inercia y con el área. En este caso con la inercia menor. Con la inercia menor. Por lo tanto, si usamos la inercia aquí en lugar de en lugar de AR al cuadrado, aquí tenemos la inercia. Entonces, si de esta expresión del radio de giro despejan la inercia, les queda el radio de giro al cuadrado por el área, que es esto que tenemos acá. Y entonces, si divido ambos lados entre el área, del lado izquierdo me va a quedar el esfuerzo y del lado derecho, pues me va a quedar solamente pi al cuadrado por el módulo de elasticidad sobre la longitud de la columna entre el radio de giro al cuadrado. Entonces, yo voy a calcular el esfuerzo crítico de pandeo y ese esfuerzo crítico de pandeo es el esfuerzo máximo que puede soportar la columna justo antes de pandearse. Entonces, en lugar de calcular la carga crítica de pandeo, vamos a calcular el esfuerzo crítico de pandeo. Y si ese esfuerzo crítico de pandeo es menor que el permisible o que la resistencia del material, pues entonces podemos decir que la columna ni se pandea y tampoco va a fallar el material. Entonces, bueno, pues esa sería otra manera de revisar una columna a el pandeo. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Tenemos una columna. Tenemos una columna que está articulada en ambos extremos. Está así articulada en ambos extremos, que mide 4 metros y que tiene una sección así rectangular de concreto de 15 por 30. El esfuerzo, el F'C o el esfuerzo permisible que vamos a usar de ese concreto son 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado y por lo tanto pues también podemos calcular el módulo. Entonces, yo voy a calcular el esfuerzo crítico de pandeo. El radio de giro sería la inercia menor entre el área. Y vamos a tener una condición. Si el esfuerzo crítico es menor o igual
que el esfuerzo permisible, que este esfuerzo permisible o el F'C del concreto, si esto ocurre, entonces la columna ni se pandea y no va a fallar por fractura del material. Es decir que conociendo el esfuerzo crítico, que es menor que el esfuerzo permisible, yo puedo ponerle una carga a la columna que genere un esfuerzo menor que el esfuerzo crítico y por lo tanto no se va a pandear y tampoco va a fallar el material. Bueno, lo vamos a hacer entonces para la columna. Yo necesito el radio de giro y para el radio de giro necesito la inercia. Entonces vamos a calcular la inercia menor, que sería 30 por 15 al cubo sobre 12. ¿Cuánto da eso? Da, ay caray, 8437.5. Ok. Luego calculo el radio de giro, que sería la inercia entre el área. ¿Y cuánto da eso? $4.33 me dio. Así es. Entonces, el esfuerzo crítico va a ser igual a pi al cuadrado por el 14.000 de la raíz de 300 entre 400 y entre 4.33 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Me dio 2.804.427. A mí me dio 276,000. No, 276.57. Es lo que me dio. Sí, es menor, Inge. Es menor el esfuerzo crítico, me da 276. Bueno, a mí. ¿Por qué le dio tan grande a los otros? Entonces pueden ver que el 276 es menor o igual que el 300. Por lo tanto, así no. A mí me da 280, Inge. Sí, No se creo pandea. que No se pandea. 80. Sí, Inge, puse un decimal, nada más es 433. Pero así pasa. Son 2 millones, ¿no? A mí me salen 2.804.000. Está loco, Inge. No, hombre. Creo que es un problema. 280.44. 280.4. ¿A quién es al que le vamos a cobrar los plumones? A Alcázar. A Monroy. Monroy. Ese Monroy. Soy nuevo, Inge. Disculpa. Sí, ya veo, ya veo. Ya veo que haces un esfuerzo. ¿280 qué? Punto 44. No sé qué, Inge,
No se pandea, ¿qué más dice? Y no se fractura, no falla el material. A ver, la carga crítica de pandeo sería 280.4 por 15 y por 30. Y la carga por fractura sería 300 por 15 y por 30. Y entonces, pues pueden ver aquí los valores. A ver, ¿cuánto da eso? 126.180. Otra vez. 126.180. 180. Si no, es que se escuchó un ruido antes. ¿Y la otra? A mí me da diferente. Ah, no, sí está bien. Te voy a cobrar los marcadores, ¿eh? 135.000. Entonces pueden ver que el esfuerzo crítico de pandeo, que es el esfuerzo máximo que yo le puedo poner a la columna justo antes de que se pandee, produce o es generado por una carga de 126.180. Es decir, si yo le aplico esta carga a la columna, a partir de ahí es donde va a empezar a pandearse. Y la carga por fractura que soporta la columna son 135.000. Entonces, si yo me paso de 126, la columna va a empezar a pandearse, es decir, va a fallar. No se va a fracturar. Primero se va a pandear. Y hasta los 135.000 se fractura, ¿no? Se fracturaría, pero yo no quiero que se pandee, entonces en cuanto pase esto, pues ya podemos poner esa carga. Por lo tanto, el esfuerzo crítico que es 280, si yo tengo una carga si yo le voy a poner aquí una carga de 120 toneladas, pues sí la aguanta, porque el esfuerzo actuante sería, vamos a poner acá, el esfuerzo actuante sería los 120.000 sobre 15 por 30. ¿Cuánto da eso? $266.67. Entonces, ese esfuerzo actuante, cuando le pongo yo 120, es todavía menor que esos dos, que sería 266. Así. Entonces, si yo le pongo este esfuerzo, la columna ni se va a pandear y obviamente ni va a fallar. Entonces, este esfuerzo crítico nos va a permitir, si es menor que el permisible, decir que no se va a pandear y no se va a fracturar si yo le transmito este esfuerzo. Es decir, que lo máximo que yo le puedo poner a esta columna son 126.180. Si le pongo 120, pues sí lo soporta. Y no se va a pandear y tampoco se va a fracturar la columna, el material. ¿De acuerdo? Entonces, Inge, como quien dice, la columna funciona como en lo que cabe pandeado hasta los 135.000. No, hasta los 126, 180, porque es el esfuerzo de pandeo. Lo máximo que le puedo poner son 126, 180. Si yo le pongo Y ya más, de, se pandea. O sea, si yo le pongo 120, 26, 200, ya se pandea. Antes de que falle en 135. Si le pongo 126, 200,
ya se pandeó, entonces ya la columna primero se pandeó. ¿De acuerdo? Entonces, esto es la máxima que le puedo poner por pandeo. Esta es la máxima que le puedo poner por fractura. De estas dos, la menor es la que le puedo poner. Sí. Si le pongo 120, pues es menor que 126. Por lo tanto, ni se va a pandear ni se va a fracturar, porque el esfuerzo que yo le estoy proporcionando es menor que el esfuerzo crítico de pandeo, que este a su vez es menor que el del material. Por lo tanto, si yo le pongo 120, no se pandea y tampoco se fractura. A ver, ya chequen eso. Profe, yo tengo una duda. ¿Eh? ¿De dónde saca el 12 de la inercia menor? Disculpe. De la fracción del 30 por 15 al cubo sobre 12. ¿De dónde saca el 12? Ah, ok, ahorita. La fórmula de la inercia del rectángulo. Ahorita lo vemos eso. Ah, sí. Pero como es la inercia menor, pues está al revés. En vez de que, el 30 sea al cubo, va a ser el 15. O sea, en lugar de que sea la altura la que tenga el cúbico, va a ser la base en este caso. Y ya todo va a ser igual, güey. Ah, ok. Gracias. A ver, en la materia de estática, al final en la última unidad, sacan los momentos de inercia. Sacan los momentos de inercia. Y entonces se puede hacer con, creo que es la segunda, ¿cómo se llama? El segundo momento de inercia. El segundo momento de inercia nos da la inercia alrededor del giro. Perdón, la inercia alrededor la inercia de la sección. Entonces, esta inercia es BH cúbica sobre 12. Para el círculo tenemos también su inercia, que era pi por radio a la cuarta sobre 4. Para medio círculo tenemos también su inercia, para un triángulo, para un cuarto, para un cono. Y entonces se puede sacar con el segundo momento de inercia, que les decía es lo que ustedes vieron en mecánica, en estática, en la última unidad. Entonces, esa expresión que tenemos ahí es la fórmula para calcular la inercia. Es la fórmula para calcular la inercia y es BH cúbica sobre 12 para ese rectángulo. Ah, ok. Entonces es fórmula el sobre 2. Es que ya no me acordaba. Entonces era la única duda del 12. ¿Por qué Sí, estaba? Entonces es fórmula. Ok. Gracias. y es una expresión para calcular
el momento de inercia. Justo eso. Y luego, a ver, ¿no? ¿Dónde lo puse? Hay otra parte. ¿Dónde lo tengo? Por aquí tenía una tabla también. No sé, no lo encuentro. Creo que lo puse acá. Oh, ¿dónde estará? Acá afuera. Esto, repuse. Sí, no lo encuentro. Déjame buscar es que tenía un libro donde vienen esas expresiones. Bueno, y viene ¿cómo se llama? No, pero no lo encuentro. Ya había sacado esos libros. Estoy buscando ahorita seguimos, permítame un poquito. A ver, hay en el libro de estática, hay un capítulo, el capítulo 10, que calcula los momentos de inercia, que es precisamente lo que necesitamos nosotros. Y entonces ahí viene cómo se calcula ese momento de inercia para una sección. Ese momento de inercia sería así: la integral para todo el área de y al cuadrado por el diferencial del área. Igual la inercia en X y la inercia en Y. Entonces, para un rectángulo,
para un rectángulo, pues se puede calcular esa área. Creo que está por aquí, miren. El momento de inercia de una sección rectangular se calcularía así, con la integral, les decía, para toda el área de y cuadrada por el diferencial de área. Y entonces se puede reescribir cuando ustedes calculan la integral, el diferencial de y prima es este segmento y la posición es y prima. Entonces se puede calcular la base por la altura, que sería de y prima, y integrar desde menos h sobre 2 hasta h sobre 2, y entonces eso les da la fórmula de la inercia. Entonces así se obtiene, y así se puede obtener. Entonces ese 12 es de la integral, del cálculo pues de la inercia, y entonces así se puede obtener para cualquier figura, miren. Obviamente ya está calculado pues para un rectángulo, para una circunferencia, para un cuarto de circunferencia, miren. Y entonces también para un círculo. Y la inercia del círculo entonces sería pi por el radio al cuadrado, a la cuarta, perdón, sobre 4. Y entonces, bueno, aquí vienen ya los ejercicios. Creo que al final del libro, trae una tabla con las inercias. Bueno, en la pasta, creo. Dejen si lo hallo aquí. Aquí están las inercias para un sólidos, pero aquí están las inercias para las áreas, miren. Entonces, probablemente esto les sirva. Si no lo vieron en estática, pues entonces chequen el libro y ahí vienen las inercias para bueno, al menos para las figuras conocidas. Entonces, pues estas son las que estamos usando, y el 12 pues es precisamente de la fórmula. Inge, ¿podría compartir ese libro cuando tuviera chance por el Face? Sí, Porfa. o en el Drive. Como Cabe en el sea, Face, porfa. y entonces de ahí pueden sacar todas las inercias. Se supone que ya lo saben hacer, por eso yo lo puse ahí directo. Sí, por la del rectángulo, sí. Las demás aquí están, a las demás de ahí las pueden sacar, ¿no? Se lo va a pedir al pollo, se me hace que las tiene, Inge. Ahorita te paso el libro. Sí sabes inglés, ¿verdad? No, ¿y usted sí sabe? ¿Que nos puede explicar? Sí. Ajá, bárbaro. Deja ver en dónde está. Dice verano 2020 COVID. Ahí debe estar. Supongo que sí. Entonces se los pongo, deje ver si cabe en el Face, se los pongo de una vez para que luego no estén teniendo malos pensamientos. A ver si es cierto, si cabe. Ok, entonces esa inercia pues va a depender de la sección. Va a depender de la sección, dependiendo de la sección es como vamos a definir pues la inercia. Ya lo está subiendo, espero que quepa. Si no, pues en la siguiente lo vemos. O se los pongo en el Drive. Creo que en el Drive ya estaba. Ok. Entonces, a ver si se puede subir ahorita al Face ahí. Y si no, se lo pongo en el Drive. Bueno, vamos ahora a hacer el ejercicio, ya que ustedes pues saben y manejan las inercias casi a la perfección. Vamos a calcular el esfuerzo crítico de una sección que está hueca.
y una sección que está hueca. Y entonces pues tendríamos que saber calcular el área y la inercia de la sección hueca. Imaginen que es así un tubo que tiene 15 por 30 y tiene un espesor de 3 centímetros. Bueno, vamos a poner 4 centímetros. Tiene el mismo esfuerzo permisible, la columna es igual, está articulada en los dos extremos. Y lo que vamos a hacer es calcular el esfuerzo crítico de pandeo. Ahora con esa sección. Entonces, pues primero tenemos que calcular la inercia. ¿Cómo calculo la inercia de esa sección? Una resta. Con una resta, muy bien. Monroy, estás en todo. Menos en misa. ¿Cómo? Menos en misa. Ah, que la canción. Ok, entonces la resta sería 15 por 30. No, al revés. Como es la inercia menor, sigue siendo en la otra dirección, ¿verdad? Entonces tendríamos 30 por 15 al cubo sobre 12. Menos 22 Ajá, sí, es 22. por Y 7. así es. Así, ¿cuánto da eso? Me da 7808.67, me parece. Así es. Es correcto. ¿Cómo cree? Eso da, ingeniero. Yo la verdad que ni le creo, ¿eh? A ver, sáquelo, porque si no va a tener que gastar más marcadores. Ingeniero, Profe. ¿no está invertido el cubo de la fórmula? ¿No? No. Porque estamos tomando la inercia alrededor de este eje, que es la inercia menor. ¿Cuánto les da entonces? ¿8,000 qué? 7808.67. Ándale. Y el área, pues sería igual, ¿verdad? 30 por 15 menos 22 por 7. ¿Cuánto da el área? 296. ¿Cuánto? 296. 296 centímetros cuadrados. Y entonces el radio de giro sería 7808.67 sobre 296. ¿Cuánto da? $5.13. Bueno, 14. 5.13, ¿cómo crees? 5.136, Inge. Más exacto, compañero. ¿Qué le pasa? 5.136. Así es. Ok. Entonces, como es el mismo material y es la misma columna, pues nada más le cambiamos aquí a el 5.136, que es el radio de giro. ¿Eso había dicho yo, Inge, esa cantidad? Oh, muy No es bien. cierto, no seas mentiroso. Creo que sí está mintiendo, ¿verdad?
Sí, es que es un mentiroso, ingeniero, no lo conoce. Táchelo ahí, Eduardo Casa. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Monroy qué? Monroy Aro. ¿Qué? ¿No serán parientes? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ok, ¿cuánto Dice, da dice el que, esfuerzo crítico? ahí va, lo sacó. 394.6. No sé si es correcto. Al cabo, Monroy va a pagar los marcadores. Así es correcto, ingeniero. Compañero, está bien. 94, profe. Oh, ya ves. Ese Monroy. Y dice que es correcto. 94 por eso, punto 56, 49,069. Ok, entonces ahora si se fijan, obviamente con este 394 la carga crítica es mayor. La carga crítica es mayor que la carga por fractura. Entonces no le puedo poner la carga crítica que produce este esfuerzo porque primero se va a fracturar. ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí lo hacemos, ¿no? Soy experto borrador ya. El esfuerzo crítico de pandeo son 394 punto no sé quién. Por el área quedamos que eran 296. ¿Cuánto da esto? 296 por 394 punto, ¿qué dijeron? 56. Da 116,789,76. Y la por fractura serían 300 por 296. ¿Cuánto da? 88,800. Entonces, si se fijan, este esfuerzo crítico de 394 corresponde a una carga crítica de 116. Pero el material va a fallar con 88,000. Entonces, no le puedo poner o no puedo hacer que el esfuerzo crítico sea 394. Por lo tanto, si yo le pongo 394, que es el máximo por pandeo, primero se va a fracturar. Eso tira así como muy flojo, ¿eh? A ver, el esfuerzo crítico no es mayor o igual que el esfuerzo permisible. Es mayor que el esfuerzo permisible. Por lo tanto, no se va a pandear, sino que se va a fracturar antes cuando llegue al esfuerzo o cuando rebase el esfuerzo de 300. Por lo tanto, esta es la carga máxima que yo le puedo poner a la columna sin que se fracture y sin que se pandee.
¿De acuerdo? Sí, Inge. Ok, entonces solamente estamos calculando el esfuerzo crítico de pandeo, como si calculáramos la carga crítica de pandeo. Si yo multiplico este esfuerzo por el área, voy a tener la carga crítica que calculábamos ayer. Y esa carga crítica entonces se tiene que comparar con la carga por fractura. Y entonces la menor de las dos es la que yo le puedo poner a la columna sin que falle por pandeo y sin que falle por fractura. ¿Está claro? Sí, Inge. ¿Está claro o no está claro? Sí, lo está. Sí lo está. Muy bien, entonces, pues hasta ahora por ahí le dejamos, ¿no? Y ya mañana a ver qué hacemos. ¿Sabe, Inge? Nos vemos el lunes. Vale, Sí, profe. descansen. Hey, el lunes es el examen, no se les olvide. Hasta mañana. Fácil, Inge, no se vaya a pasar, la neta. Porque nos da como media hora nomás para resolverlo y el examen lo hace como de 4. Oye, no que eran muy, ¿cómo se puede decir? Que tenían mucha resistencia ustedes y que no sé qué. No, pues sí, pero denos ¿Quién más dijo? ¿Quién tiempo. dijo? No, pues nomás nos qué? den una hora. Y es lo que dura en sacar las reacciones. ¿Por qué en tan poquito, por qué con tan poquito se pandea? Pero no nos fracturamos, Inge. Así está el material, profe. Bien, con Está chiquito el módulo. bueno, no sé. Ok, sale pues. Bueno, Descansen, nos dependiendo vemos. de cada quien su modo, Inge. Y entonces, ahorita, si no se pudo subir, ahorita lo subo al Drive y les paso Inge, la. yo subí uno al Facebook ya. Ah, ok. Y ahí viene la tabla esa. Sí, ahí viene. La de las inercias, ¿no? Sí, Ahí vienen todas. Bueno, las que vamos a usar, ah, supongo. sale. Dale. Entonces, ahí está, En el ustedes lo Facebook. checan ahí también. Dale, Sale. pues. Hasta Bye. mañana, hasta mañana. Vamos, Inge. Está bien, Miguel.